da Torino, festeggiando i 40 anni della nostra cara congregazione. Benvenuti a una nuova... La identidad y autenticidad de la vida religiosa se caracteriza por el seguimiento de Cristo y la consagración a Él mediante la profesión de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Jesucristo crucificado y resucitado, Señor de la vida y de la historia, tiene que ser el ideal vivo y perenne de todos los consagrados. Con gran alegría, el 29 de abril, las hermanas paraguayas Tupacú Manangatú y Ñandeyara Jaijupú realizaron sus votos perpetuos en la Basílica de Nuestra Señora de Caacupé, en Paraguay. La Santa Misa fue celebrada también por un sacerdote paraguayo, el padre Adrián Figueredo. También en el día de Santa Catalina de Siena, muchas hermanas profesaron sus primeros votos, como fue en Argentina, y en Italia, donde pudieron celebrar la Santa Misa también en acción de gracias por los 25 años de profesión religiosa. En Brasil, en el día de San José Obrero, 3 hermanas hicieron su primera profesión religiosa. Y aún en Brasil, ahora en el seminario, 13 seminaristas también profesaron sus primeros votos con un deseo libre y magnánimo de seguir al Verbo encarnado en su pobreza, castidad y obediencia. En el centro del apostolado evangelizador de los seglares, es imposible dejar de subrayar la acción evangelizadora de la familia. Ella ha merecido el hermoso nombre de Iglesia Doméstica. Esto significa que en cada familia cristiana deberían reflejarse los diversos aspectos de la Iglesia entera. La familia, al igual que la Iglesia, debe ser un espacio donde el Evangelio sea transmitido y de donde éste se irradia a todos los demás. El 1 de mayo, día de San José, nuestra familia religiosa en Italia pudo realizar la Jornada de las Familias en Montefiascone. Fue todo un día de mucha alegría, con charlas de formación, catequesis, oratorio con los niños y en la Santa Misa la oficialización de nuevos miembros de nuestra tercera orden. También en Albania, los religiosos en aquel país pudieron organizar las jornadas, reuniendo a muchas familias. Tuvieron aún la especial participación del nuncio apostólico Monseñor Luigi Bonazzi. Siamo a Loreto, siamo venuti con tutta la famiglia religiosa alla provincia d'Italia a pregare specialmente per le vocazioni in questo santuario che, come diceva Pio IX, è stato privilegiato da Dio con miracoli, prodigi, guarigioni, grazie del tutto speciali ai santi stessi e proprio a quelli che sono venuti in pellegrinaggio a questa piccola cella che si trova qui, la casa, la stanza per così dire della Madonna Santissima, dove lei è stata concepita, immacolata, dove è nata e dove le apparve l'arcangelo Gabriele per annunciarle l'incarnazione del Figlio di Dio, dove lei, accettando, si rende collaboratrice strettissima di Dio nel piano di salvezza e viene costituita Madre di Dio. Perciò è giusto che nel luogo dove si ripete in qualche maniera il mistero dell'incarnazione, noi della famiglia religiosa del Verbo incarnato vogliamo anche noi venire qui per riaffermare la nostra vocazione, per rispondere insieme a Maria il suo fiat di fedeltà a questo carisma, a questa vocazione con la quale il Signore ci ha chiesto di servirlo nella Chiesa, nella sua Chiesa.
Del otro lado del mundo, promoviendo la devoción a la Virgen, nuestros misioneros en Hong Kong hicieron la primera procesión por las calles con la Virgen en la parroquia de San Lorenzo. Un día como hoy, 3 de mayo, hace ya 43 años, nuestro fundador recibió la gracia fundacional. ¿Cuánto ha crecido el instituto? ¡Qué obra de Dios! ¡Cuántas gracias recibidas emanadas de aquella con la cual todo comenzó! Y como solemos hacer todos los años, los seminaristas mayores de la finca fuimos a pasar el día en el seminario menor, cuya finca lleva el nombre Villa del Señor de la Quebrada. También las hermanas pudieron hacer una peregrinación al mismo santuario del Cristo de la Quebrada. El monasterio de las Servidoras en Velletri, Italia, cumplió sus 25 años de fundación. Conviven en la finca. Entre los trabajos que se presentaron fueron 2 ensayos, 4 poesías, una milonga y una pieza musical con guitarra y una carta. Querida familia religiosa, hoy el día 8 de mayo, la fiesta de la nuestra patrona querida Virgen de Luján, el Papa Francisco, a través de la Iglesia, me llamó a ser el obispo de esta eparquía de Mucacho. Estamos al frente de la catedral. Muchas gracias por todas las oraciones de todos los miembros de la querida familia religiosa. Yo les necesito mucho. Ahora, cuando tengo muchas preocupaciones, mucho trabajo, quiero hacerlo en el espíritu del Verbo encarnado, entonces cuento sobre todos ustedes. Que viva el Verbo encarnado.